¿cómo podemos saber que estamos ante una crisis existencial? La felicidad es un estado de presencia y aceptación de lo que es. ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi propósito de vida? La vida es un proceso de aprender a perder. En los excesos es donde me tengo que fijar que yo estoy cometiendo un fallo. Si estoy todo el día contento, eso es sospechoso. Y que yo siempre esté triste, es sospechoso. ¿Cómo sé yo si soy feliz o no soy feliz? Pues si yo quiero entender la felicidad, no puedo verla en presente ni en futuro. Solo puedo verla en pasado. Tú cuando eres feliz no estás sabiendo que eres feliz. Sí. ¿Tu mente quiere hacer deporte? La respuesta generalmente es que no. O que necesito un propósito, o que perdí. ¿Cuándo me lo planteo? Cuando me siento mal. Sí, pero cuando todo está bien, está todo bien. Vale, Dani, ¿Qué tal? bienvenido al podcast. Me gustaría que te presentaras para que la audiencia te conociera y sobre todo me gustaría saber qué es eso de la crisis existencial. Así que cuando tú quieras. Ok. ¿Qué es una crisis existencial? Sí. Una crisis es un boquete. Una crisis existencial es un boquete que se te genera en tu interior y que poquito a poco te va comiendo por dentro. Va ganando terreno. Es lo que llamamos un sinsentido. El sinsentido se instala por varios motivos que ahora veremos, pero generalmente tiene un carácter existencial porque afecta a la forma que tengo de verme a mí mismo y de interpretar el mundo que me rodea. Entonces, claro, cuando yo dejo de tener sentido en mi contexto, yo tengo una crisis existencial. Porque las piezas no casan. No encajan. Eso es. Vale, genial. Y que te iba a preguntar, ¿a ti por qué te suele contratar la gente? O sea, ¿cuál es el servicio que tú ofreces? Pues básicamente el servicio que ofrezco es que la persona... Tengo dos partes en el servicio. La primera es la de personalidad. Es decir, le hago entender a la propia persona qué necesita más allá de lo que quiere. Eso es bien. Todos queremos cosas. De hecho, generalmente solemos querer lo mismo. Más tiempo de calidad, mejores relaciones, más dinero, más tal. Vale. Pero ¿qué necesitas tú? Vale, pues hasta que no te comprendes a ti, hasta que no te conoces, tú no puedes saber lo que necesitas. Y hasta que tú no te das lo que necesitas, tú no puedes ser feliz. Total. Parecen trabalenguas, pero no, en realidad es algo muy... Y luego la segunda parte, en la que hablo más de heridas emocionales, ahí lo que vemos es cómo tú te relacionas con tu entorno. Especialmente relación de pareja y relación laboral, que suelen ser los dos conflictos más grandes que tenemos todos. Conflicto de propósito, que tiene que ver con el trabajo, y conflicto de pareja, que tiene que ver con si soy apreciado, si soy amado, etcétera, etcétera, ¿no? Y son un poquito esas dos palos que toco. Hay veces que, digamos, tenemos el problema en uno de los lados, a veces está en la personalidad y a veces está, por mi forma de interpretar el mundo, errónea, y a veces está en mis relaciones, en cómo yo interpreto lo que el otro me hace, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Eso es. Sí, eso está guay porque eso sí que lo tengo, quiero que lo hablemos luego, el tema del segundo del propósito, que eso sí que me gusta bastante, y el tema de cómo también influye el entorno a las emociones. No siempre, ¿no? Has estado con el tema de las crisis existenciales. ¿Cómo has llegado a ser experto en esto? ¿Has tenido algún trauma, algún problema o algo que te haya llevado a ahora trabajar en esto y ayudar a personas? Es una muy buena pregunta porque, claro, hay una diferencia esencial entre lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Ajá. El conocimiento es, me leo un libro, me veo un vídeo, como quizá pueda ser escucho un podcast, pero la sabiduría tiene un carácter de experiencia, es experiencial, es una experiencia que tú vives en primera persona. Vale. Entonces eso implica muchos más detalles de lo que tú puedas ver en un libro, ¿no? Entonces, lo mío parte de la experiencia, de muchas crisis que se han producido en muchos cambios, porque una característica que yo he tenido en mi vida, que creo que pudiera ser diferencial, es que he dado cambios de 180 grados y muy seguidos. Vale. Entonces, detallemos esto. Vamos con eso, ¿vale? Porque me han dicho, he tenido muchos cambios y como que has vivido experiencias. Detallemos estas experiencias. Vamos allá. Pues mira, la primera de ellas, bueno, yo siempre he sido un chico un poquito introvertido, ¿no? Y siempre he estado muy en mi cabeza, muy en mi mundo, ¿no? Yo toda la formación que hice fue de matemáticas puras, hasta llegar a la universidad, ¿no? Entonces yo iba con matemáticas y tal, pero luego me gustaba mucho el arte, o sea, como muy contradictorio, muy variopinto. Y es como que yo siempre tenía un anhelo de congruencia en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegué a la universidad,
Y me di la leche porque llegué a ingeniería y vi pues las caras que había allí, es decir, cómo estaba la gente, no porque las ingenierías sean malos lugares, sino por, bueno, pues por la energía que había allí, ¿no? Entonces yo no encajaba allí. No encajaba. Era como poner ahí a un fuñigote rodeado y digo, es que esto no tiene que ver conmigo. Entonces me tuve que ir de ahí, ¿no? Una crisis de la leche, porque claro, está mi futuro en juego, claro, porque ya has hecho selectividad, pero ¿a dónde Lo que había vas? pensado, ¿no? Como esto era lo que yo quería o creía que quería. Exacto. Oh. Entonces ahí está la diferencia, fijaos, entre querer y necesitar, que es lo que he explicado antes, ¿no? Entonces digo, no, yo podría querer esto, pero me di cuenta que no es lo que necesito. Entonces cogí y me fui a Bellas Artes. Yo tenía dos opciones. Dos palos bastante... Claro, tenía dos opciones, o Bellas Artes o Psicología. Eran mis únicas dos opciones, mis únicas dos guazas. Y me cogieron en Bellas Artes, ¿no? Entonces, claro, me pegué un giro absoluto y me fui a Bellas Artes. Hice Bellas Artes, tal. Y claro, yo empecé con la paranoia de sí, porque yo en realidad soy artista, porque tal, porque nunca nadie me entendió. Paranoias que todos tenemos. Entonces, pues no, quiero ser artista, ¿vale? Ah, vale, pues muy bonito, tal, y bueno, y lo voy haciendo y demás. Y claro, pues lo típico, siempre dicen que te vas a morir de hambre y tal, ¿no? Yo soy muy cabezón. No fue mi caso, ¿vale? Yo, según terminé la carrera, empecé a trabajar con uno de los artistas más importantes que hay en este país. Una persona maravillosa, excelente. Siempre tengo muy buenas palabras para él. Y yo aprendí todo. Yo vi todo desde dentro, todo el mundo del arte, viaje, etcétera, de todo. Pero claro, había algo que no hacía clic. Y aquí está otra vez otro giro bastante heavy, ¿no? Pero antes de que me sigas con esto, Sí. Lo que es el mundo del arte, o sea, ¿en qué palo estabas tú del arte? Yo me imagino arte y me imagino pintura. Claro. No sé si es pintura o es otra cosa. Sí, es pintura tal cual. Pintura de cuadros y murales. Vale. Ese era mi área, ¿no? Las artes plásticas que llamamos, ¿no? Arte de galería y también arte de calle. Bueno. Dentro de lo que sería la rama del arte urbano, no sé si lo quieres encuadrar un poquito así. Y claro, bueno, pues todo lo que yo había hecho durante tantos años de forma paralela a la ingeniería y de forma paralela, aparte de lo que hacía en la universidad, pues justamente ahí encajé, ¡pum! El sitio perfecto, la persona perfecta, tal, la historia perfecta, lo típico, ya lo tienes. Y claro, y llega un punto en el que dices, es que yo no encajo con esta cosa, ¿no? Entonces tuve otra crisis, pero esta fue una crisis extrema, porque claro, una cosa es que tú te creas algo y otra cosa es que la gente te incentive a sí, tú eres esto. Guau, tú estás colocado, tienes todo perfecto, tal. Era como, yo era el punto de referencia de mis compañeros de clase de que se puede vivir del arte. Vale. Entonces yo tenía una responsabilidad social, si lo queremos llamar así, ¿no? Aparte de mi propia paranoia narcisista personal, que todos podemos... ¿Qué te habías puesto tú la presión social? Que me la había puesto yo también, ¿no? Entonces, claro, hay otra crisis, ¿no? Otro vacío. Yo veo que yo tengo unas necesidades de expresar unos conocimientos, que los trato de expresar a través de los cuadros, pero que veo que el mensaje no llega. Que veo que no va por ahí el asunto. Que veo que es más un tema de estatus, un tema de, no sé, de estética, no es un tema de conocimiento, de poder expresar la interioridad. No. Yo siempre he sido una persona muy romántica, ¿no? Entonces, claro, ver que eso no llegaba, digo, pues entonces, esto que estoy haciendo está vacío. Una cáscara. Y yo no quiero vivir una cáscara. Entonces, otra vez empecé a desgranarme, ¿no? Pues con siguiente crisis, etcétera, depresiones de por medio, crisis de pánico, etcétera, no dormir, sudores. Sí. O sea, pensar que te vas al carajo, porque aparte, en España, una peculiaridad que hay es que no hay mercado del arte. El mercado del arte está fuera. Entonces, claro, estás en el único sitio, uno de los poquitos sitios en los que realmente puedes desempeñar tu labor, te sales de aquí, estás vendido, no hay nada. Entonces es un salto sin red. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Un salto sin red. Me fui de allí con una mano delante y otra detrás. Y claro, aquí hay un nuevo comienzo. Y aquí es cuando ya empiezo a dedicarme a esto, que es la terapia, en la que hablo de crisis existencial, en la que hablo de la identidad, en la que hablo de la espiritualidad de las personas, que es lo que lo que la vida nos empuja a desarrollar cuando ves que tu mente ha chocado tantas veces con la realidad que te das cuenta de que algo tiene que cambiar, ¿no? Y es ahí donde empiezo a dedicarme a eso. ¿Y cuánto tiempo hubo entre, por ejemplo, en lo de la primera carrera, sí, y luego el arte, y luego decir, vale, esto no... ¿Cuánto tiempo hubo ahí? ¿Un poquito o meses? Pues hasta que hice la carrera, o sea, hasta que cambié de carrera toda mi vida, porque es que yo incluso me formaba, o sea, fuera de extraescolares de matemáticas y de todo, etcétera,
Vale. Entonces, toda mi formación está ahí, luego hay corto, y fueron como, entre que hago la carrera, 4 años, échale, Vale. más un añito que me quedé medio descolgado hasta que pude hacerla, más otros 5 años que yo me estuve dedicando en activo a eso, pues ponle, no lo sé, 10 años, igual no llega, 9, todo es así. Y lo otro lo mismo, claro, la formación desde que sales de la primaria, pues aproximadamente, pues otro. Es interesante porque han dicho lo de que como que en tu cabeza existía una imagen de lo que es el arte. Claro. Y eso pasa mucho. O muchos trabajos. Claro. Porque a mí, por ejemplo, también me ha pasado. Es decir, mi sueño es, al principio, ¿no? Quiero ser mecánico. Yo, de hecho, de profesión soy mecánico. Mecánico de coches. Y cuando llegué ahí yo trabajaba en la Nissan, al principio. Llego a la Nissan, veo a toda la gente amargada, horarios, peleas, gritos. Veía a la gente mayor trabajando ahí súper de asqueados y digo, no. Digo, esto no quiero yo. Claro. Ahí cambié, digo, vale, entonces si yo estaba siempre pensando que yo quería ser mecánico y que me voy a la élite y que en la competición, y fue como un cambio, y es verdad, o sea, que esto pasa mucho. ¿Cómo podemos saber que estamos ante una crisis existencial? O sea, ¿cómo se puede saber? Pues, Porque hay muchas preguntas en el día. ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, claro, yo lo definiría en una sola cosa y es la pérdida de energía. Hay un momento en el cual trabajas 4 horas o 8 horas y en vez de 8 parecen 12 o parecen 15 y no sabes por qué. Descansas, aparentemente duermes, parece que todo va bien, pero estás quemado, estás cansado y no sabes por qué. Y es porque esa incongruencia ha generado una grieta en tu alma, si lo queremos llamar así, por ahí se te ha metido el agua y ha reventado. Es decir, las incongruencias hacen que reventemos. Alcanzamos una masa crítica de incongruencias en nuestra vida a base de mentiras que nos contamos, mentiras que nos cuentan los demás y no las creemos, presión social, tal, y todo eso llega a un punto en el que es incompatible. Vale. Entonces tienes 2 opciones. Cuando llegas ahí, o tener depresión, pastillas, etcétera, 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 podemos llegar ahí. Es decir, cuando llegamos a ese punto, te digo porque yo no estoy especializado en depresión, porque no es mi campo en absoluto, yo tiro más a la espiritualidad. Pero tenemos o bien eso, es decir, destruirnos en vida, que es lo que pasa cuando nos negamos a dar un cambio cuando toca, y esto es muy importante. Vale. O coges el cambio cuando llega, o te vas a ir degradando y destruyendo, tú eliges. O tienes un despertar de la conciencia. ¡Pum! Y ya está aquí. Y eso es a lo que yo me dedico, a propiciar, a empujar, a preparar el terreno para que tú tengas ese despertar. Y un despertar de la conciencia es básicamente hacer esa diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Y ir con valentía a coger lo que necesito. Pero preparas el terreno. Prepara- O sea, pero entonces cuando contacta alguien contigo, no es que esté en una crisis existencial. ¿O sí? Claro. Algunos de ellos son conscientes de que la tienen, algunos de ellos no. Muchos de ellos, de hecho, vienen de muchos años de psicólogo. Ese suele ser el perfil que suele acabar trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque hay una pieza que no encaja, que no saben cuál es, que siguen igual y que pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, al final, el asunto es que para poder dar un cambio, yo necesito tener una base cognitiva que me permita tener la seguridad suficiente como para emprender ese cambio. Vale. Es decir, para dar el salto yo tengo que saber que yo tengo un paracaídas puesto y que no pasa nada y que no me va a matar. Claro. ¿Y tú preparas para qué? Y yo preparo ese paracaídas. Oye, mira, es este, mira, cuando pasa esto, cuando piensas así es por esto, cuando tal. Doy explicación a todas esas cosas que en tu cabecita están sueltas y parecen problemas random, cuando en realidad son todos el mismo. Y una vez que tú adquieres esa congruencia interior, dices, ahora sí, yo voy a actuar. Y mucho de aceptación, que es lo que tú decías. Al final es como que puede ser costumbre, puede ser rutina. Que al final es, bueno, pues acepto lo que tengo, aunque me duela, aunque me esté mal, aunque no quiera hacerlo. Lo que tú decías, no, trabajo 4 horas, pero parece que son 12 horas trabajando. Y al final, bueno, es lo que me toca. Claro, pero es que es lo que hay, es lo que me toca. No, a lo mejor no es lo que hay. O sea, puedes hacer otras cosas. es lo que me toca, esa frase, o es que yo soy así, también es otro derivado. Eso, digamos, es tu sentencia de muerte. Eso es coger la pala, cavar un agujero y decir, chao, me tiro.
hay muchas personas, y esto siempre que lo he visto me llama mucho la atención y por eso os lo voy a compartir, que dicen, o nos decimos a nosotros mismos cuando nos lo hemos dicho, yo ya me rindo. Sí, total. De decir, es que ya no puedo, es que tal. Hay muchas personas con que trabajo que están ahí, es que, tío, es que ya me rindo, es que no puedo más, es que voy a petar. Y yo les pregunto, ¿es una opción? Quiero decir, si eres honesto contigo mismo, lo has intentado. Has intentado rendirte. Has intentado seguir con tu vida como que no pasa nada, has intentado engañarte, has intentado utilizar cosas para tapar ese vacío interior, puede que hayas consumido cosas, puede que hayas tenido exceso, bueno, pues, que te hayas alimentado mal, que hayas dormido, que hayas tenido malos hábitos, en definitiva. Pero eso no ha funcionado. Si eres honesto, te habrás dado cuenta de que no es una posibilidad rendirte. Y esto no es como un discurso motivacional, esto es la realidad. Entonces, sabiendo que no es una opción, ¿cuál es la otra vía? ¿Qué pasa? Tengo miedo, no salto. Vale, tienes esto. Pero es que esto no es una rendición, porque no puedes rendirte, porque el cuerpo va a estar somatizando y va a estar haciendo cosas para que dejes de estar en ese punto. Hay mucho miedo, pues transitamos el miedo. Me ha gustado eso. Sí, sobre todo por lo que comentábamos, porque al final es como que eso, ¿no? Es lo que hay, yo soy así y pasan los años y sigo siendo, yo soy así y es lo que hay, y pasan los años y pasan tu vida y no sé qué, y al final Sí. Tío, hay muchos más caminos que seguramente te hacen feliz. De hecho, lo que te iba a preguntar es que una de las cosas que he visto en tu biografía es que ayudas a las personas a ser más felices, ¿no? A buscar esa felicidad. Así que la pregunta es súper sencilla, es fácil. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues es una muy buena pregunta. Fijaos, curioso. La felicidad como tal, voy a contar algo muy profundo, ¿vale? Sí, dale. El ego, hay una diferencia entre ego y esencia. Básicamente, una de las diferencias es que el ego es utilitario. Tu mente busca las cosas en tanto en cuanto le sirven a ella para conseguir un objetivo. Es decir, establece metas utilitarias. Yo quiero dinero para poder viajar. Yo quiero pareja para sentirme amado. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo quiero. La esencia busca lo que yo necesito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de felicidad, hablamos en términos utilitarios. Es decir, yo quiero saber qué es la felicidad para saber cuál es la cosa que yo tengo que hacer para obtenerla. Vale. Como si fuera una taza. Es decir, yo la cojo, pum. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa si yo ahora mismo digo que la felicidad no existe? Claro, nos quedamos todos... ¿Qué hacemos con eso? Porque no es un objeto intercambiable. Del mismo modo que el amor. Pensamos que el amor es un objeto intercambiable. Yo te doy esto y tú me das a cambio amor. Es que no va así la peli, ¿no? Entonces, la felicidad es un estado de presencia y aceptación de lo que es. Vale. Eso es la felicidad. Si yo me voy a la mente, ¿qué es la felicidad? Bueno, pues si yo quiero entender la felicidad, no puedo verla en presente ni en futuro. Solo puedo verla en pasado. Tú cuando eres feliz no estás sabiendo que eres feliz. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo sé yo si soy feliz o no soy feliz? Vale, pues aquí encajo con lo que te contaba antes del alto nivel de energía o el bajo nivel de energía de la crisis existencial. Yo sé que soy feliz simplemente cuando tengo un alto nivel de energía. Eso es la felicidad. Y eso se traduce en cristiano en un estado de presencia. Yo estoy aquí. Y un estado en el cual me siento, por eso, lo que llamamos la abundancia. La abundancia no es esto. La abundancia es salud. La abundancia es un estado de ánimo calmado pero animado. La felicidad es vitalidad. Ganas de vivir, o sea, ganas de hacer cosas. Ganas de hacer cosas. Eso es la felicidad. Entonces, claro, la felicidad la conseguimos en la medida en la que nos entregamos a aquellas tareas que nos proveen y nos permiten estar aquí. Vale. O sea, así la pregunta sería en plan, ¿puedo ser feliz todo el rato entonces? Si consigo esa manera de vivir, o sea, o esa manera de abundancia. Si tengo abundancia, podría ser feliz todo el rato. Aquí tengo que hacer otra diferenciación. Claro. Desde el ego, yo puedo hacer cosas que me proveen felicidad.
Es decir, yo me conozco a mí y yo hago cosas que sé que me van bien, lo cual es muy bueno. Imagínate, me hace feliz darme un baño cuando vengo de trabajar, pues cojo y me lo doy. Me hace feliz prepararme comidita rica, muy bien, vale. Una cosa es ese estado de alegría que asociamos a felicidad y otra cosa es un estado de consciencia. La felicidad real está fuera de ese utilitarismo. La felicidad real es un estado de paz. Ajá. Contigo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo voy buscando la paz fuera, vas a tener todos los motivos del mundo para no obtenerla. Porque tengo un problema aquí, porque mi pareja, porque el trabajo, porque esto me falta, porque lo de allí. Claro, un estado de felicidad es un estado de paz. Y un estado de paz es un estado de consciencia. No hago las cosas porque quiero cosas, o para evitar miedos o conseguir deseos, que básicamente consiste en eso, sino hago las cosas porque realmente necesito hacerlas. Y eso es ese lugar de no sufrimiento. La felicidad es un estado de no sufrimiento en ese sentido. Pero todas esas cosas, por ejemplo, lo que has comentado de, oye, me gusta darme una ducha, eso me da paz, me da felicidad, luego yo qué sé, me gusta hacerme una comida rica, o sea, yo estoy creando esos momentos, entonces eso sí que puede hacer, ¿no? Si yo eso constantemente lo voy repitiendo durante todos los días y hago todo lo que me produce esa felicidad, puedo conseguir. Sí, lo puedes conseguir, lo que pasa que tus gustos cambiarán, tú empezarás a ser una persona distinta a la que eres hoy, y ahí es cuando llega a lo que yo llamo la crisis existencial, que básicamente es una muda de piel, hay una muda de identidad, hay una vieja identidad, hay un viejo Fabián, hay un viejo Adán, que quería cosas, que tenía pensamientos, que había cosas que le gustaban, pero ahora hay un nuevo, que yo no sé qué es lo que le gusta a este nuevo. Entonces, transicionar ahí Cuesta. Bueno, si eres consciente de que se están cambiando los gustos y eres capaz de decir, Claro. "Vale, a lo mejor la ducha fría ya no me gusta, ahora está de moda la ducha fría, ya no me gusta, ya no me da felicidad. Exacto. Oye, lo elimino y sigo viendo, ¿no? lo que me da felicidad. Fíjate, ¿eh? Yo estoy aquí en esta identidad y a mí me da felicidad el baño de agua fría, el no sé qué, no sé cuánto. Y aquí hay otra que yo no sé qué es lo que me da felicidad. La felicidad real es lo que engloba las dos. En un estado de paz. Vale. Yo con el viejo estoy en paz. Con el nuevo, aunque no le conozco, estoy en paz también. Todavía no le conozco, estoy conociéndole. Y con esta transición que me lleva de uno a otro, estoy en paz. Porque sé que tiene sentido para mí. Porque sé que las cosas pasan por algo. Porque tengo fe. Eso es la felicidad. Claro, lo que tenemos que buscar es eso, conseguir esa paz. Exacto. La paz cuando hay sol, cuando hay tormenta, cuando está en entretiempo, siempre. Porque cuando no estamos en paz, no disfrutamos de nada. Está muy de moda el tema de la salud mental, sobre todo. Se habla mucho de las emociones. Sí. ¿Tiene algo que ver el tema de las emociones aquí también saber controlarlas? O sea, ¿por qué deberíamos de aprender a escucharlas? ¿Y por qué se dice que es tan importante esto para aprender a gestionarlas? Es que es curioso porque siempre hablamos de controlar las emociones, pero nunca hablamos de controlar los pensamientos porque tenemos la creencia de que eso no es posible. Vale. Porque nuestra identidad gira alrededor de que soy mi mente. Eso es ego. Yo pienso que soy bueno, yo soy bueno. Eso es mi mente. No, puede que sea bueno hoy porque estoy en el contexto adecuado, pero igual me sacas de mi contexto y no soy tan bueno. Entonces, claro, esa humildad, ¿no? Entonces la cuestión, repíteme la pregunta porque se me ha ido la perola. ¿Qué es eso que se dice tanto de escuchar las emociones? Las y de emociones. lo que es tan importante saber gestionarlas, escucharlas, oírlas y decir, vale, pues a partir de aquí actúo. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué es eso de escucharse muy bien? Hay personas que se guían por su mente y hay personas que se guían por su corazón. Incluso hay personas que se guían por su cuerpo, ¿no? La cuestión es que las emociones no es que tengan un mensaje en sí mismas. No es como una botellita con un mensaje dentro, ¿no? Las emociones lo que quieren es que las sientas. Me siento triste. Me siento alegre. O sea, que lo sientas y una vez que lo has sentido, que lo expreses. Vale. Puede ser en formato escrito, puede ser hablando con alguien, puede ser a través de una obra de arte, puede ser de cualquiera de las formas, incluso corporalmente, pero que las sueltes. Ya está.
no hay que controlarlas, no hay que omitirlas para ser una persona efectiva y emprendedora, no hay que nada, es decir, me siento así, pues lo expreso. ¿Por qué? Porque eso me trae paz, me devuelve la energía. Cuando tú tienes emociones que no estás gestionando, o lo que es lo mismo, que no estás dejándote sentir y que no estás dejándote expresar, te va a ir generando grietas, te va a ir quemando, te va a ir quemando. Y cuando llegues a una masa crítica vas a reventar. ¿Qué ejemplos puedes poner en este sentido? O sea, ¿qué emociones son las que... Porque entiendo que emociones, estoy triste, estoy feliz, no que decir, no, me da, o estoy ilusionado. Sí. ¿Cuáles son las que te pueden llevar a sentir ese boom? A decir, vale, Todas. Claro, fijaos, aquí pensamos, ¿no? Que hay emociones buenas y malas. Entonces esto es una cuestión de simplemente coger las buenas, aumentarlas y las malas reducirlas y vamos a saco. Vale. Es que esto es mentira. Vale. ¿Por qué? Porque lo que hoy pienso que es bueno, mañana puede ser malo. Imagínate que yo vivo en un estado de euforia constante. Eso es insostenible. ¿De qué estoy huyendo? En los excesos es donde me tengo que fijar que yo estoy cometiendo un fallo. Si estoy todo el día contento, eso es sospechoso. O alegre, es sospechoso. La cosa es que esté calmado, ¿no? Y que yo siempre esté triste es sospechoso. Como todo, ¿no? Los dos extremos son los malos. Exacto. Los peligrosos. Exacto. Entonces tengo que darme cuenta de cuando yo tengo un estado sostenido, al menos de cara a la galería, porque nosotros sabemos que la procesión siempre va por dentro, al menos de cara a la galería, un estado sostenido extremo, yo me doy cuenta de que yo estoy acumulando, estoy cargándome problemas, estreses, etc. Me estoy estresando para sostener ese estado. Entonces yo tengo que aprender a soltar. Hay emoción positiva, luego viene emoción negativa, luego viene emoción positiva, y yo tengo que ser capaz de observar esto sin implicarme con ello. No soy bueno, no soy malo, no soy bueno, no soy malo, no soy bueno, no soy malo. Es decir, yo soy independientemente de lo que me pasa. Vale. O de cómo me comporto, o de si tengo esta emoción o si tengo esta otra. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo malas emociones, digo, claro, es que yo ahora estoy muy triste porque en realidad es que yo no valgo. Y ya tienes la... Sí, que no tienes que ver esa emoción con lo que tú eres. Nada que ver. Tus emociones con quien tú eres. Y esa es la mejor gestión que yo creo que podemos hacer. Bueno, es que de ahí aprendes a gestionarlas o no hemos liado. No, claro. Claro, porque si al final tienes una emoción muy positiva, lo que decías, soy eufórico. Yo soy de una manera, pero como estoy tan eufórico, creo que soy de otra manera. Estoy en otra posición. Y al final te hace estar en un punto que no es el tuyo. Pero si estoy en una emoción súper negativa, te sientes como una mierda, por de una manera. Exacto. Y realmente no lo eres. Exacto. Hay que encontrar ese punto clave, punto medio. Pensamos que somos como nos sentimos. Y nada que ver. Y nada que ver. Hay una cosa son pensamientos, lo que yo me cuento de mí mismo. Otra cosa son mis emociones, como yo me siento. Y otra cosa es cómo actúo. Entonces yo que tengo que intentar alinear las tres. Que de repente me viene emoción negativa. Vale, pues yo tengo que estar un poquito más relajadito, me permito expresarlo, tal. Que yo tengo pensamientos un poquito más tal, bueno, pues hago cosas que me saquen de ahí, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que yo no soy ninguna de las tres. Eso es muy bueno. Y eso que decías de soltar, que es eso de hay que aprender a soltar la emoción. Claro, y a mí me llega una emoción. Hagamos un proceso. Sí. Hagamos un ejemplo. Alguien que te llega que, hostia, tengo estas emociones, estos pensamientos, no consigo soltarlos, como dices tú, o no consigo gestionarlos de una buena manera, o me llevan al lado malo ese que decías, no, me pongo en un lado súper bueno, pero también luego me pongo al otro lado, del contrario, y soy una mierda. ¿Cómo se puede gestionar eso? Claro. La cuestión es la siguiente. Hay un caso además que me repite mucho y son personas que son muy obsesivas. Vale. Es decir, porque claro, cuando hay dos piezas que no casan, yo me obsesiono con que todo tendría que ser de tal forma, pero claro, como no, sufro, pero no puedo evitar sufrir, entonces me castigo por estar sufriendo, entonces es un bucle, ¿no? Obsesión. ¿Qué es lo que está pasando? Tu mente te está diciendo, tú eres mi empleado. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo, cada vez que tú dejes de obsesionarte, yo te voy a traer más obsesiones. Oye, a ver si te vas a pensar que tú eres una persona autónoma y libre. No. Entonces, la propia mente tengo que empezar a verla como un organismo independiente. Y yo no soy ella. Y eso es muy heavy. Porque, claro, no nos han enseñado eso, ¿no? Entonces, tienes que empezar a verte en términos de que tú tienes una mente, que tú eres el jefe y que ella es la empleada y tiene que obedecerte. En lugar de en términos contrarios, de que tú eres alguien que rinde cuentas a esa mente.
Cuando tú empiezas a establecer esa diferenciación, pasa algo muy interesante. Y es que empiezas a aceptar. Vale. Cuando tú no aceptas lo que es, y cuando digo lo que es cualquier cosa. Imagínate que yo tengo un accidente de tráfico y yo quedo lisiado. Claro, lo aceptas. Claro, ahí es cuando ya empezamos. Claro, porque si yo ese día no hubiera salido con el coche, porque entonces, claro, pero en realidad la culpa es de mi pareja, porque yo tuve una discusión y entonces corrí más de la cuenta, entonces, claro, pero es que no debería. Lo que es Es que da ansiedad de rueda, por decirlo de alguna manera. ya está. Entonces, la vida sucede de ahí para adelante. Y esto te lo cuento desde mi experiencia personal. Que yo tuve una lesión gravísima que duré... Bueno, yo pensaba que no, yo esto no lo podía hacer, ¿vale? Ajá. Ah, vale. Yo no podía hacer nada con mis manos. Yo estaba imposibilitado. Yo cada vez que yo me enfadaba, por ejemplo, a mí me daban unos dolores de nervio, ¿sabes? Por las muñecas que yo me quedaba inmovilizado. Cuando estás en ese estado te empiezas a dar cuenta de cosas, te empiezas a dar cuenta de que tú no eres tus emociones, de que tú no eres tu mente, te empiezas a dar cuenta de que hay otras formas de gestionarlo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la aceptación, una vez que estableces la diferenciación entre tu mente quiere alimentarse de ti, tu mente quiere que tú cumplas su objetivo, tu mente es un junkie que te pide droga, tu mente es una junkie que te pide droga. ¿Y la droga qué es? ¿La droguita qué es? Seguridad. Lo que siempre has hecho, que lo sigas haciendo. La persona con la que estabas, que sigas con ella, aunque destruya la vida, aunque te maltrate, da igual, sigue con ella. Es droguita. Es decir, ella, mientras tú no te mueras, estamos ok. Ahora, eso es peligrosísimo. Entonces te das cuenta de todos los tejemanejes, porque el ego es un constructo que crea la mente para dominarte. Te das cuenta de todos los tejemanejes que ella utiliza para dominarte desde dentro. Una vez que entiendes la naturaleza esencial de lo que estamos hablando, ya no hay motivos de obsesión. Y ahí se produce la aceptación. Y la aceptación se traduce en una frase que me dijo mi pareja una vez y me parece muy acertada. Dice, así tenía que ser, porque así ha sido. Total. Es que es rotundo, porque dices, no, pero es que tal... A ver, es que, quiero decir, así tenía que ser porque así ha sido. No, pero es que si lo hiciéramos así, porque tal... No busques otra cosa. Estamos aquí. Cuando tú entiendes eso y cuando tú entiendes que todas esas paranoias que está generando tu mente es simplemente para alimentarse de ti, para que sigas estando donde estás, para que no cambies, en definitiva, tu identidad. Porque tu identidad es todo lo que engloba tu zona de seguridad. La zona de confort es tu identidad. Tu identidad eres tú, es tu pareja, es tu barrio, es tu trabajo, es lo que piensas de ti, es lo que los demás piensan de ti. Ya, no es que la vida te hace así. Y tú tienes que salir de ahí. Entonces, hay un cambio de identidad. Y cuando te pasó esto de la lesión que me comentabas, entiendo que era cuando estabas en momentos de la pintura, que comentabas al principio. ¿Esto cómo lo gestionaste? O sea, ¿hubo un punto crítico? En plan, pues estuve deprimido, tomaba pastillas, etcétera. Realmente se me vino abajo todo, ¿no? Porque yo ya me estaba cuestionando cosas. Pero esto hizo que la situación se decantara mucho más rápido, porque claro, estaba imposibilitado. Rompí la derecha, tuve una lesión por pintar demasiado, por la obsesión. Por la obsesión, vale. Y entonces, claro, hay una degradación por esta cosa de si tú quieres puedes, no, si tú quieres puedes, no. Es decir, Tienes un límite. tú propones, Dios dispone. Tú dices, yo quiero esto, y a lo mejor te dicen, sí, es para ti. O a lo mejor te dicen, no, no es para ti, lo siento mucho. Y tú tienes que tener la humildad de aprender a perder. Total. La vida es un proceso de aprender a perder. Cuando tú te conectas con la humildad y aprendes a perder, es cuando de repente hay algo dentro de ti que es tu conciencia que empieza a dominar a tu mente. Y dice, no, esto sí, esto por aquí, esto por allá. Pero ya no te identificas con eso. Eres poderoso, tienes poder entero. Entonces, eso, me rompí la derecha, luego la izquierda. Bueno, aprendí a escribir, a pintar con la izquierda, me compraba los cuadernitos rubios y era un motivado loco, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasó? Pues me di cuenta que lo que había tardado 1 año y pico en reventarme pues esta me la reventé en 3 meses. Sin hacer nada. ¿Usted? Y me quedé así. Y nada, me dio la paranoia de que, ¿qué hago en mi vida? No sabía qué hacer, tal. Y fue crítico. O sea, hasta el punto de, bueno, pues que no sé, que yo no sabía dónde meterme. ¿Y cuándo fue el clic que saliste de ahí? Pues el clic fue después de recuperarme, porque la cosa es que yo me recuperé, pero yo me di cuenta de que es que yo ahí que no tenía sentido yo estar allí ya. Y ahí ya cogí y dije, no.
es que el arte no soy yo, esa idea que yo he creado de mí mismo me está dominando desde dentro a hacer cosas que no quiero hacer y que no me gusta hacer y que además incluso no van acorde a mis valores. Y entonces tuve que dar ese salto. Como de, Entiendo que ahora piensas eso. Es que yo tengo una frase que me gusta mucho que es en plan: todo tiene que pasar, o sea, todo lo que pasa por algo. Entonces tu lesión pasó por algo. tal cual. Para darte cuenta de que ese no era tu sitio. Justamente. Total. Pero el asunto con eso, y este es el motivo por el que sentimos miedo, es que solo lo podemos mirar hacia atrás. Claro, es El sentido solo lo puedes mirar hacia atrás. una vez pasado. Exacto. Entonces la vida es un proceso de valentía constante. Lo que pasa es que nos han metido en un asunto como de que todo tiene que estar asegurado, de que todo tiene que estar perfectamente diseñado para que cuando yo llegue ya esté preparado, ¿sabes? Porque de hecho funciona así. Cuando tú estás en el colegio, hay dos opciones. O apruebas o no apruebas. Y si no apruebas, ¿qué pasa? Te quedas donde estás. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento en el que la vía del tren se corta. Claro, 22 años, 25 años. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo se vive? Es que no sé nada, es que me lo explique, no lo sé. Ahí nos damos cuenta de que la zona segura se acabó. Y ahí empieza el proceso este, como decía un amigo mío, de enfundarnos, ponernos fundas. Pues yo me pongo la funda del artista, ¿sabes? La identidad. Bueno, ahí empiezas a buscar, ¿no? Empiezas a buscar. A tocar palos. Sí, lo que te cuadra, tal y tal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que compras el pack entero. Y el pack entero no eres tú. Tú no eres esto, tú no eres esto, tú no eres esto. Mucha gente vive crisis grandes entre los 25 y 27 años, la crisis más grande de su vida. Eso es al principio de la vida laboral y al final de la vida laboral. ¿Por qué? Al principio porque no sabes qué hacer, a veces tienes dificultades para encajar en sitios, y al final de la vida laboral porque igual te has dado cuenta que la vida que has vivido no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver contigo. Y dices que Eso debe ser duro, ¿eh? la mayor tasa de suicidio está en esa época, 65 años. Hostia. Y esto no se sabe, pero es por esto. Es decir, yo como suelo decir, la verdad siempre llega. Por eso, ser honesto con uno mismo, ¿no? Va bastante por edades. O sea, por ejemplo, eso que dicen, ¿no? La crisis de los 40, la crisis de no sé qué, la crisis de los 30. No exactamente. O sea, sí que veo que a partir de los 25 ya te empiezas a oler la tostada bastante. Aunque hay gente un poco más, te lo digo por lo que lo veo. Hay gente que se huele la tostada antes, pero suele 25 27 años suele ser como el más heavy. Luego hay gente que los tiene, generalmente mujeres, en torno a las 35 por ahí, tiene que ver con el tema de ser mamá o no, o de construir familia o no, que es algo que es evidente, que es como, mira, esto determina tu vida de una forma u otra, entonces hay que elegir. En ese caso es que están pensando en si quieren seguir el mismo patrón. O sea, si quieren Claro, ser... están pensando si quieren dar un giro o no, si quieren ser mamás o no. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona queda desparejada, es como que se tiene que hacer cargo de todos sus familiares, que ya son mayores, etcétera, etcétera. Es decir, se queda sin vida. Esa persona se queda sin vida. Entonces se genera una situación de atrape. Todas las situaciones de crisis son situaciones de atrape. Estás atrapado dentro de ti mismo. Luego, avanzado un poquito más, sigue un perfil más de 40 y pico. En los 40 y pico sucede algo curioso y es que alcanzamos el mayor pico de responsabilidades que un ser humano va a tener en su vida. Porque estás a tope, pues has creado un negocio, pues estás a tope con eso, luego tienes los hijos, luego tienes la relación, si es que la tienes, luego tienes, o sea, es como que es todo. Luego tienes que hacerte cargo de tus padres porque están mayores pero no es suficiente como para... Entonces, pico de responsabilidades, la gente se quema. Y luego, después de eso, a los 55, 60, no trabajo con ninguna persona de 60, pero sí que de 50 y tantos tengo varios, y es un perfil más que se cuestiona ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Si valgo para algo, si no, gente que a lo mejor ha dejado de trabajar y ya es mayor como para, ¿no? Y claro, Se cuestionan todo lo que han estado viviendo durante 50 años. todo. Y hay una pérdida de energía masiva, porque claro, lo que fue no se puede cambiar, y luego encima nos han enseñado que hay unos timings, es decir, tú de 27 a tal, tienes que tener tu casa, tú no sé qué, no sé cuánto. No lo tienes, no pasa nada, fracaso, es un fracaso, es fuera de aquí, no te queremos. Luego de tal a tal, que mamá, tienes que ser mamá, ¿vale? Porque si no tal. Y en caso del hombre, tienes que tener éxito en el trabajo, si no eres una basura. De tal a tal, y claro, y tú, y hay gente, hay gente que cumple con eso y dice, what the fuck, ¿qué he hecho? Me he muerto en vida, no tiene sentido para mí. Y hay gente que no lo hace y se machaca por no hacerlo. Es como una cosa que está ahí, esto. Y claro,
hay gente que ha rehecho su vida y ha cambiado de forma brutal en cualquier época. Tengas hijos, no tengas hijos, es que da igual. Pero es que la presión es tan fuerte que al final no vives. Hay una diferencia entre pensar la vida y vivir la vida. Y nos pasamos el día pensando la vida. Es estela, ¿eh? O sea, Es la leche. sobre todo me he quedado en bastante cuadriculado con eso, ¿no? De 50 años, han vivido 50 años y ahora te empiezas a hacer esas preguntas de, hostia, todo lo que he vivido, todo lo que he hecho en 50 años, Claro. ha servido, ha valido, me gusta lo que he vivido. Porque es una cosa que le doy muchas vueltas, ¿no? O sea, yo quiero vivir lo que realmente quiero vivir, ¿sabes? Le doy muchas vueltas y lo que hablamos, ¿no? Experiencias, cuando hablamos al principio, de vivir esas experiencias que me queden guardadas. Cuando llegue a esos 50 años diga, joder, todo lo que he vivido ha valido la pena y me gusta. Y claro, y piensa el templar, hostia, hay gente que está con esas... Sí. Con esos pensamientos. Pero también hay personas que tienen esos pensamientos por no haber vivido y hay personas que tienen esos pensamientos por haber vivido demasiado. Claro, es que estamos en los dos extremos. Es que son los dos extremos. Si tú, por ejemplo, te pasas el día viajando, creando proyectos, tal, es que no vives. Y siempre hay dos perfiles, este y el otro. Y los dos sufren por igual. Ya. Porque, claro, Punto medio. no es lo mismo decir, a mí me gusta ir a un buen restaurante. No es lo mismo tienes tiempo, tienes una horita, horita y media para un poquito de sobremesa, un poquito de tal, con alguien que te cae bien, o que te gusta, tu pareja, o quien sea, y disfrutas. Pero claro, si te quieres comer ese plato en 5 minutos, que es lo que queremos, rápido, experiencias. ¿Para qué? Para no verme a mí mismo. Si yo lleno la casa de cosas, pues no veo ni la puerta, o sea, no sé nada. Entonces, hay dos perfiles. El de la persona que no ha vivido por miedo, etcétera. Y la persona que ha vivido demasiado y dice, es que no sé. He querido llenar el saco, digamos. Sí, o que se ha dado cuenta de decir, vale, ahora que tengo todo, ¿qué hago? Me mato. Porque, Ya. ¿por qué se matan los artistas cuando están en el pico de su O éxito? gente millonaria que tiene mucho dinero y que al final se acaban matando. Pues es Podría por no- eso. Ya. Es por eso. Es preferible coger y vivir menos experiencias. Bueno, no vivir menos experiencias, sino esas que vivas, disfrutarlas mucho más. Exacto. Como ser más consciente, lo que dices tú, de lo que estoy haciendo ahora, de disfrutarlo, de comer lento, de estar con la pareja y que se te quede guardada ahí, que digas, claro, joder, qué momento acabo de vivir. Que no decir, vale, voy a hacer voy a ir a comer, voy a hacer un escape room, voy a salir a bailar, voy a hacer... Y dices, ¿y cuál de todas ellas es la que más has disfrutado? Si te pregunto al final del día, ¿sabes cuál es la mejor o no? Es que no sé qué es con ese momento. Si no sabes cuál es el mejor, algo está fallando. Claro, si eso lo traspasamos a 50 años viviendo así, Es que es extremo. estela. Es un boquete. Estela. A nivel, antes hablamos de las emociones, Sí. ¿cómo influye el entorno? Influye mucho. Es bestial. Y además, aquí voy a romper un poco la baraja, ¿vale? Incluso diciendo cosas en contra de lo que actualmente hago, porque de hecho es algo que estoy desarrollando y que quiero sacar. Porque tiene que salir. Y esto se tiene que saber. Enfocamos todo lo que tiene que ver con terapia o psicología, etcétera, como algo simplemente mental. Es decir, yo pienso cosas, intercambio, tú conoces cosas de ti mismo, etcétera. Seguridad, sentir seguridad personal o simplemente un desfogue emocional. Está muy bien, pero lo que has dicho, el entorno. Es que, mira, yo diría que el entorno es casi un 60% de cómo tú te vas a sentir o lo que tú vas a conseguir o si te vas a sentir cómodo con tu vida. El problema es que tu mente genera ese entorno. Porque ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué fue antes? ¿Que tú pienses mal acerca de ti o que tú tengas malas compañías? Las dos a la vez. Hay que romper esa baraja, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe? Cambiando de entorno. Cambio de trabajo es muy importante porque pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia. Total. Da igual dónde estés, es que me da igual dónde estés, es que va a ser así, ¿vale? Es así. Cambios de trabajo, cambios de ciudad, son muy renovadores. Hay gente que tiene una crisis y de repente se va de viaje. Si lo que quieres es tomándote contigo mismo, estar contigo mismo, fantástico. Si lo que quieres es subir y no enterarte de nada, mal. Lo que importa es la intención, ¿no? Cambio de entorno muy importante. Otra cosa muy importante, ejercicio físico. O sea, lo que no puede ser es que tú quieras tener un alto nivel de energía, o lo que es lo mismo, paz interior, pero que descuides tu físico y simplemente pues te dediques a ir a terapia y tal, que está muy bien. Si yo, de verdad, está fantástico, pero tenemos que acompañarlo con otras cosas. Más, otra cosa que tampoco se está incluyendo actualmente, reírse. Reírse. Eso lo dicen mucho ahora. Es que hay que reírse. Yo sé que las terapias del futuro van a consistir en eso. Cambios de entorno, ejercicio físico, reírse mucho y, en última instancia, y para englobarlo un poquito todo, la terapia convencional que conocemos, ¿no?
Pero es que son pequeños factores que hacen que a ti seas capaz de transicionar sin quedarte bloqueado. Bueno, son factores que te hacen sentir bien. También. En última que es lo instancia, que, sí. Es lo que tú dices, que al final también te le vas a esa Claro, energía. ¿tu mente quiere hacer deporte? La respuesta finalmente es que no. ¿Por qué? Porque me canso. Tu cuerpo se cansa, pero luego recibes una energía que no sabes de dónde viene. Pero esto cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho de que la gente solo lo vea o que sea capaz de mirar un poco más allá. Es decir, porque yo siempre lo digo, oye, no, es que la gente siempre dice, no, es que yo cuando hago deporte y luego cuando pasa el rato estoy ¡buah, de lujo! Y luego es que me da un palo hacer. Y hay gente que deja de entrenar por ese palo, por esa vagancia. Y yo siempre digo, o sea, intenta acordarte de cómo te sientes cuando haces eso, cuando acabas, después cuando estás en casa. Acuérdate. Y cuesta un poco. Eso digo a mi pareja el deporte de cero, muy poco. Tengo una pelea ahí constante con ella. Y eso lo decía, cuando a veces conseguía que entrenarse, luego llegaba a casa y hacíamos la cena y tal, cantando, bailando. Ella es muy feliz, ella en esas cosas es muy feliz, pero era como un chute de energía cogiendo las cosas, no sé qué, jeje, jaja. Digo, ¿ves cómo estás? Y es por eso. Digo, y es por eso. Pero porque es lo que se produce después de haber hecho ejercicio. Y esto, lo que se produce es un estado de paz. Total. Lo que decíamos al principio. Encontrar esa paz. Primero encuentras la paz y luego ya sí puedes acceder a ese tipo de felicidad o de alegría, si lo queremos llamar así. Entonces sí, lo que decías es eso, el entorno es muy importante. Y en el caso, pues estaba yo pensando, pongamos situación de un amigo tuyo de toda la vida, ¿vale? Pero obviamente comentábamos antes que todo va cambiando. Al final yo tengo unos gustos, tengo unos pensamientos, pero voy creciendo, voy con otras personas, viajo, hago esto, voy cambiando. Pero a lo mejor esa persona sigue igual, porque hay muchas personas que avanzan, pero otras que se quedan. Si a mí esa persona me frena, me hace sentir mal cada vez que estoy con ella, digo, no, ¿qué hago? Claro. O sea, deberíamos, la pregunta sería, ¿tengo que trabajar en aceptar a esa persona o que se vaya de mi vida? Es muy complejo. Lo ideal es que tú cojas y salgas de ahí. Depende, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Yo, por ejemplo, veo en muchas, sobre todo con la familia, con los padres y con la pareja, hay un problema con eso. Hay una persona que está deprimida, muchas veces, contagia todo eso. Total. ¿Por qué? Porque en lugar de visitar a un profesional, y para eso estamos, cogen y utilizan al resto de personas de su entorno para calzar su silla. Yo me siento mal, gracias a ti tú me escuchas, yo me siento bien. Pero sigo en malestar. ¿Por qué? Porque el vacío de fondo, esa transición que yo te he comentado, no se ha realizado. Entonces es un sumidero que lleva a la propia familia entera a la enfermedad, a la depresión. Y lo mismo pasa con la pareja. Pasa que incluso de forma un poquito más intensa, ¿no? O estás tú a tú con una persona todo el día. Entonces, después la pregunta es, ¿lo dejo o no? Si una persona se siente en esa situación y no quiere cambiar, no quiere buscar ayuda, lo siento, no es un buen lugar para ti. ¿Por qué? Porque te va a traer enfermedad. Tú necesitas estar tú bien contigo mismo para poder amar a esa persona. Lo que va a pasar es que le vas a acabar rechazando. Y al final vas a hacer algo para que al final sea él el que te abandone. Esto es muy común. Vale. Pues solo por no quedar sentirte culpable. Era de que él de que desaparezca, si Exacto. tú digas, oye, hasta luego. Pero eso es un acto de cobardía. Tienes que ser valiente. Él no quiere solucionarlo. Y pasa mucho en las parejas, sobre todo con mujeres que dicen que sus parejas, hombres, no les escuchan o no hacen caso. Cuidado, chicos. Te coges y te vas. Lo siento mucho, duelo, etcétera, hay que hacerlo. Porque si no te va a llevar al hoyo. Otra cosa es, por ejemplo, que esa persona se trabaja a sí misma. Que veas que pone de su parte, que veas que aunque esté mal, él quiere continuar y tal. Bueno, pues evidentemente tú eres su pareja, o tú eres su familiar, o su hijo, o su hija, o su padre, o quien sea, y pues evidentemente le acompañas. La cuestión es, yo estoy aquí para ti, me vas a tener siempre, soy incondicional, pero una cosa es eso y otra cosa es que te alimentes de mí. En el momento en el que yo me empiezo a sentir drenado, yo sé que he cruzado la línea roja. Entonces tengo que empezar a espaciar el contacto. No estamos hablando ni siquiera de que tú te tengas que ir de allí y ya está. Porque yo estoy en contra, porque eso es otro límite. Rompo la baraja. Cuidado. Vas espaciando poco a poco. Es decir, no te dejas contaminar, poquito a poco. Que sigue esa intensidad y que todavía más aumenta, tienes que espaciar más el contacto.
Y llega un punto en el que de forma natural, pues somos como galaxias. Es decir, tú cambias de identidad, esa persona se queda donde está, pues tú empiezas a rodar alrededor de la galaxia, ¿no? Relacionar. ¿Y por qué cuesta tanto dejar ir? Ojo, que somos súper egoístas, ¿eh? Tenemos un miedo a la soledad. Pero eso también pasa con lo que hemos comentado antes de también el trabajo y un montón de cosas, porque yo veo muchas personas que, o hablo con ellas, estoy hasta los huevos, estoy fatal en el trabajo, estoy no sé... Dámelo. Claro. ¿Por qué cuesta tanto? Dejar ir algo. Es inseguro. Es decir, lo de más vale malo conocido que bueno por conocer, eso es tu ego al 100%. Tu mente siempre quiere que sigas donde estás, aunque no que te mueras, porque si no, no estaría cumpliendo su función, pero quiere protegerte todo el rato. Y esa protección es tan y al final te quema. ¿Qué le dirías a una persona? Porque, sobre todo en el tema del trabajo, es algo que a mí siempre que lo veo me repatea por dentro porque digo, joder, tío, sal de ahí, tío, si que te has amargado, sal. Y más cuando veo a chavales que no soy aquí muy viejo, ¿no? Pero de 22, 23, 25 años, estresados, fatal, en un trabajo quemado, y dicen, pues si tienes toda la vida por delante, tío, busca otra cosa. ¿Qué le dirías si te llega una persona así, ese perfil? Que habrá muchas personas escuchando de ese perfil. ¿Qué le dirías? Voy a decir algo muy políticamente incorrecto. Bueno. Quien quiere hace. Ajá. Lo siento chicos, lo siento mucho, quien quiere hace. Y tú dirás, ya, pero es que yo quiero y no puedo, que es lo de siempre. ¿Vale? Entonces estamos en un paradigma en el cual tu parte consciente quiere, es decir, tú eres consciente de que quieres dar un cambio, pero tu parte subconsciente sigue sin querer. Y eso pasa porque no te conoces, porque no sabes lo que necesitas. Tienes que poner a tu subconsciente a tu favor. Entonces, quien quiere hace. ¿Quién encuentra la solución? ¿Tú encuentras al terapeuta o el terapeuta te encuentra a ti? Claro. Cuando tú quieres saber algo y vas a buscarlo, yo te aseguro que va a aparecer alguien a tu encuentro. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Las dos a la vez. Entonces, incluso cuando tú inicias ese movimiento, incluso solo cuando tú piensas en hacer ese movimiento, la vida te va poniendo situaciones. Pero tú tienes que dar el primer paso. Tú estás aquí, la vida está aquí, o la solución está aquí. La solución llega a mitad de camino, tú tienes que hacer la otra mitad. Y aquí hay un miedo de la leche. Entonces, pregúntate a ti mismo si te pasa eso. ¿Tú quieres o no quieres? ¿Tú quieres dar ese cambio sabiendo todo lo que puede suponer? ¿O prefieres quedarte donde estás? Honestidad. Para que la gente dice que quiere. Es que no quiere porque no nosotros decidimos con nuestros actos. O sea, si tú quieres de verdad, lo haces. Con mucho miedo que tengas. Tú con tus actos haces cosas para cambiar eso. Eso es como tú te comunicas con la vida. La vida, o Dios, lo que me llaman así, tú te comunicas con él a través de actos. No a través de pensamientos ni de emociones, no, a través de actos. Y eso es lo que no entendemos todavía. Y la vida se comunica contigo a través de actos también. Entonces, cuando tú empiezas a mirar por ti, a hacer lo que necesitas, empiezan a producirse sincronías. La sincronía es, tú vas al encuentro de la vida sale tu encuentro. Y se producen cosas justo en el momento en el cual la persona aparece para que tú puedas hacer esto y puedas hacer lo otro. Eso es simplemente que tú has adquirido un grado de congruencia contigo mismo. Hay muchos grados, ¿no? Pero tienes que dar ese paso. Después con tus actos. Que al final es como, yo estoy haciendo lo que se habla, que a veces luego se confunde con la suerte, ¿no? Que muchas veces en cosas que pasan es, has tenido suerte. No, es que he actuado, o sea, he hecho el primer paso, he hecho esto y todo ha empezado a rodar. Y al final lo que tú dices, la vida se ha encontrado conmigo. Es tan crudo como eso, y además siempre digo lo mismo, ¿no? Porque es como que queremos resolver la vida desde la mente, pero es que cuando se habla de ley de atracción, por ejemplo, ley de atracción, la propia palabra lleva dentro la palabra acción. Sí, no, A-T-N y que venga todo. Acción. El 70% de eso es acción. Entonces, haz cosas y pasan cosas. Total. Y ahí antes hemos comentado la parte del límite. O sea, de llegar al límite. Sí. Tenemos que llegar al límite, o hay veces que hasta que no llegas al límite no dices, vale, se acabó. Porque lo has comentado antes, lo del tema de la muñeca. Al final ese fue tu límite. De decir, llegué aquí y dije, hasta luego. Hay veces que se llega a ese punto. O sea, llegamos a ese punto y es cuando decimos, cambiamos.
Muy mal tienes que estar para que realmente decidas dar ese cambio. Lo digo porque el 95% de nosotros estamos muy dormidos en nuestros propios pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Entonces, hasta que no te pasa algo grave, hasta que no casi tienes un accidente, hasta que no pasa ese momento, tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Estamos en sueño perpetuo. Entonces, hay veces que la vida te despierta, ¿no? Y eso generalmente tiene que ver con un momento de gran dolor. ¿Lo puedes hacer sin dolor? Sí. Pero es que la seguridad tira demasiado. Demasiado. O sea que tenemos que experimentar ahí como... Es que el problema es, y ya no me viene tantas personas con ese asunto, pero el problema es que queremos transicionar sin dolor. El problema es que yo quiero crecer sin tener dolor de huesos. El problema es que yo quiero tener músculos pero sin tener agujetas. Pero es que eso no existe. O sea que siempre va a estar la parte del dolor. Claro. Y aquí se establece la diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor, sí o sí lo sientes, seguro. De hecho, incluso si te quedas donde estás, dolor. La cosa es no llegar al límite. Claro. Claro, porque tú, por ejemplo, entiendo que toda la parte del dolor de muñeca, eso te vendría avisando. No. ¿No? Pasó... A nivel físico no, porque eran tendones. Entonces los tendones no son como los músculos, no avisan. De repente peta, hay una degradación interna. Sí, que pam, y hasta luego. Pero a nivel mental te vendría avisando, estarías más estresado. Sí, tenía palpitaciones, ¿no? Que me decías. Sí. Además me acuerdo una vez que ahí fue como un aviso, ¿no? Y hubo un día que regañé a mi perro porque yo estaba como muy nervioso y tal, y no sé qué estaba haciendo, la estaba liando. Le regañé y de repente, literalmente pensé que me daba un ataque al corazón. Pensé que tuve una palpitación y dije, ostras, cuidado, ¿eh? O sea, que tengo que intentar como ser más... O sea, como que... La vida avisa. Exacto, como La vida avisa. ir viendo lo que te va diciendo, ¿no? Hostia. La vida avisa a través del cuerpo. Y a través de las situaciones y eventos físicos. Mucho cuidado si se te juntan las dos y las dos reman en contra De ti. de lo que tú quieres. No, yo sí quiero esto. Vale. ¿Cómo estamos? Vale. ¿Cómo está la situación? Sé honesto. Ríndete un poquito a la vida. ¿Por qué tenemos dos orejas y una boca? Para escuchar más y hablar menos. Y aquí nadie escucha nada. Total. Escuchamos lo que queremos, ¿sabes? Y no va de eso. Pero también bien. Bueno, al final el tema de las lesiones, eso yo lo veo mucho en el mundo del deporte. Al final, también es así. Que el cuerpo te avisa. Yo lo digo mucho, te está avisando. Te está diciendo cuidado. No, es que he tenido un tironcito. Relájate. Estira. A un poquito de movilidad. Descansa. No entrenes. Oye, a ver qué pasa. Y luego, hostia, no, es que me he quedado con la espalda abajo y no me puedo levantar más. Te está avisando. Chico, te está avisando. Claro. Y en uno de tus vídeos, si no recuerdo mal, en otros vídeos o si no recuerdo mal, en la biografía del Instagram, que defiendes que para ser feliz tienes que tener un propósito de vida. ¿No? ¿Qué es el propósito de vida? ¿Y cómo puedo yo saber cuál es mi propósito de vida? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque el propósito, tal y como nos lo han vendido y nos lo han paquetizado, es una cosa que generalmente tiene que ser que generalmente justamente es en lo que yo encajo perfectamente en esa actividad o en ese oficio. Además tiene que ver además con el trabajo, porque siempre y digo esto porque la gente cuando me habla de propósito me habla de trabajo. Y digo, pero es que el propósito es... Sí, no. Es que puede ser tener una familia, puede ser construir tu casa con tus propias manos, o sea, es que puede ser muchas cosas. Entonces pensamos que es una cosa, que solo tengo una oportunidad, que si no llego lo perdí, es decir, morí, básicamente, y ya está. Es decir, solo tengo una pistola con una bala y solo puedo dar un tiro. Y además no sé disparar, con lo cual, fracaso absoluto. Esa es la idea mainstream, ¿no? Además con el tema de los emprendedores, tu propósito, no sé qué. Propósito de vida. Aparte que te lo preguntan desde pequeñito, que yo flipo con esa pregunta cuando le pregunto a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Pero ojo, te preguntan, ¿qué quieres ser? No te preguntan, ¿qué quieres hacer? Ya, ¿qué? Te ponen en serio, ¿qué quieres ser? Yo qué sé. Pero es que la palabra ser es demasiado grande para decirse a un niño. Es una barbaridad. Total, sí. Entonces, el propósito, tal y como yo lo planteo, es aquel motivo por el cual tú te levantas por la mañana. Y eso tiene que ver con cosas que todavía no tienes.
Si tú tienes todo lo que quieres, si haces así y ya lo tienes, te va a ser más difícil encontrar propósito. Ahí abrimos los caminos de la espiritualidad, ¿no? Entonces el propósito tiene que ver con aquello que yo no tengo. Por lo tanto, punto número 1, empiezo a agradecer aquello que no tengo. Vale. Porque eso me hace que yo me levante por la mañana. Porque si no, no puedo pensar ni en propósito. Segundo, ¿cuándo me planteo que yo, el tema de propósito, o que necesito un propósito, o que perdí? ¿Cuándo me lo planteo? Cuando me siento mal. Sí, pero cuando todo está bien, está todo bien. Cuando tú te estás riendo con un amigo, ¿tú estás pensando en tu propósito? Cuando tú estás inmerso en una actividad que te hace sentir bien, ¿tú estás pensando en tu propósito? La idea de propósito es una pretensión de tu mente de asegurar cosas a futuro, que supuestamente me harán feliz, ¿no? Entonces, tengo que deconstruir el propósito. El propósito es algo que a mí me mantiene en movimiento, que me mantiene motivado, generalmente algo que no tengo. Por eso siempre tenemos que establecer metas superiores. Es un anhelo del alma. Si tú, por ejemplo, dejas de trabajar porque te ha tocado la lotería, perfecto, morirás. No puedes hacer eso. Tú tienes que tener un propósito. La gente sin trabajo se deprime. Estamos hechos para lo que estamos hechos. Entonces, propósito, algo que no tengo, algo que me mantiene en movimiento y que evidentemente me ilusiona. El propósito se cambia, no es único. Yo te iba a preguntar. Reventada de cabeza. Estaba dando cuentas. Tu propósito, claro, cuando tú dices con 5 años que quieres ser astronauta, tu propósito es ese, ¿vale? Pues luego veremos a ver si lo consigues o no. Está fantástico, ¿no? Pero va cambiando. A medida que cambia tu forma de verte a ti mismo, cambia tu propósito. Y eso es lo que nos revienta la cabeza. Porque decimos, ostras, pero si yo he estudiado 15 años de tal y no sé qué y no consigo trabajo de esto, clink, clink, tienes que cambiar de propósito. Y no pasa nada. Tienes que aprender a perder, ¿no? Entonces, son varios propósitos a lo largo de la vida y saber verlos depende de lo conectado que estés contigo mismo. Si tú persigues propósitos que no son tuyos, dime. No, sí, no, que le estaba dando vueltas, claro, porque decías que se relaciona mucho el propósito con el trabajo. ¿Qué es lo que te suelen decir a ti? O sea, a ti, tú cuando le preguntas a alguien, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te dice? ¿Qué te suelen decir? No les suelo preguntar eso, más bien me lo dicen ellos. Es que no tengo mi propósito o no sé cuál es mi propósito. El problema es que ellos quieren saber sin hacer. El propósito sale a tu encuentro y tú vas a buscarlo. Y generalmente tiene que ver con cosas que te fluye a hacer. Generalmente. O que te nace hacer. Sí. El hecho de probar y hacer cosas diferentes hasta encontrar eso que dices. Exacto. ¿Tú quieres un propósito? Ponte a hacer cosas distintas y a ser constante con ellas. Pero el propósito... claro, es que iba a decir, propósito del típico, de ser feliz y tal, o ser libre, no sé, cualquiera de esto. Pero puede ser que yo tenga un trabajo aceptable, normal, que no sea tampoco un trabajo que amo, pero que me sirve para otro propósito que, por ejemplo, podría ser dar a los demás. ¿No? Con ese dinero que yo gano, por decirlo de alguna manera, pues puedo dar a los demás y ayudar. O sea, mi propósito es ayudar a los demás. Es un propósito. Es muy bonito esto. Así, hay una diferencia. Mucha gente dice, no, yo quiero ayudar a los demás. Mi propósito de vida es ayudar a los demás. Mira, os voy a poner mi ejemplo para que lo veáis y lo apliquéis a vuestro caso. Yo decía, yo quiero ser artista. Decía, vale, eso es un propósito, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo llegue a conseguirlo o no, pues yo estaré motivado para conseguir ese propósito. Y mi vida tendrá sentido, ¿no? Porque voy hacia un... O sea, la mente lo que quiere es que tú vayas a algún sitio. Y concretamente que sepas a dónde vas, que esa es la parte como más complicada, ¿no? Yo quiero ser artista, eso es la forma. Eso es una forma, hueca, forma. Y yo me voy aproximando a eso, que yo quiero. Solo sé si lo quiero mucho, mucho, a medida que me voy acercando. Es decir, tú no sabes si alguien es guapo hasta que no se acerca. Y dices, vale, es un guapo, ¿sabes? Me gusta. Entonces, voy aproximándome a ese algo, y a medida que me voy aproximando a ese algo, esa cáscara se va volviendo traslúcida. Empiezo a ver a través de esa cáscara, empiezo a desgranarla, empieza a caerse capas, empiezo a ver la realidad real de esa naturaleza, de ese propósito que yo tenía. Empiezo a ver si ese propósito realmente encaja conmigo. Y de repente contacto con la esencia de ese propósito. Y os digo cuál es. La esencia de ese propósito, en mi caso, no era ser artista. La esencia de ese propósito era dedicarme a algo que me permita ir a la profundidad del mundo, porque yo todas las pinturas que hacía eran dedicadas a la profundidad de la naturaleza de la vida, de la naturaleza de las personas, de la psicología de la mente,
que me permita esa profundidad y que me permita cierto rango de creatividad. Y yo he encontrado que eso era mi propósito. Luego la forma que ha tenido ha sido otra, ha sido ayudar a la gente, vale, pero la esencia era esa. Entonces hay que hacer una distinción entre forma y esencia. Cuando yo me muevo por la esencia, yo siempre voy a ir bien. ¿Por qué? Porque la esencia tiene muchas formas. Imagínate que tú quieres ser piloto de Fórmula 1. No, es que me gusta la velocidad y me gusta tal. ¿Vale? Y si, por ejemplo, entras en una profesión que tenga cierto riesgo, pero que no sea un riesgo físico, que sea un riesgo psicológico, imagínate, realizar inversiones. A lo mejor encuentras la misma motivación que podrías haber encontrado haciendo carreras de coches. ¿Por qué? Porque la esencia es lo que tú tienes que buscar. Y lo bonito de la vida es que esa esencia tiene muchas formas. La cuestión es encontrar esa esencia. Y cuando la encuentras, ya dices, vale, si no es esto, será esto. Y si no es esto, será esto. Probando. Y claro, y no tendré miedo a cambiar mi identidad, porque diré, siempre va a haber algo que a mí me va a cuadrar. Pero el propósito entonces sí que va cambiando. Efectivamente, Siempre. va a ir cambiando siempre. En algún momento encontraremos ese punto de decir, vale, ya está. O sea, he conseguido el propósito de mi vida y ya está. O seguirá cambiando. No, En sí. 50 años. La forma seguirá cambiando. Quiero decir, lo que te hace feliz, generalmente te va a hacer feliz siempre. Ahora, la forma que eso tiene va a mutar. Entonces, lo que yo siempre propongo es que nos conectemos con nosotros, que veamos qué necesitamos, qué nos pide nuestra alma y que encontremos la forma de dárselo. Si no es esta forma, será esta. Si no es esta, será esta. Y esa forma va cambiando. Yo llamo propósito a la forma, no a la esencia. ¿Se entiende eso? Es un poco abstracto. Un poco abstracto, pero sé si lo puedo entender. Conclusión, el propósito se cambia. Vale. Adapta tu propósito a tu momento vital. Si tu propósito se ha vuelto algo que está en contra de ti, que te quita energía, que te resta, que te hace sentir inferior, que te quema, hasta luego propósito. A tomar por saco. Busca otro. Ya buscamos otro. Exacto. ¿Y cómo lo buscamos? A través de acciones. Ay, es que no sé qué quiero hacer, haz cosas. ¿Hasta qué? Hasta que algo enganche, hasta que haya atracción. Y cuando haya atracción dices, venga, va, le pegamos un poquito más. Hasta donde te llegue. Que no se puede hacer por aquí, Cambias. vuelves a cambiar. Y siempre vas a tener la sensación de que tienes propósito. ¿Por qué? Porque estás en movimiento. Ya está. Que puede ser. Yo lo que quiero decir es que puede ser constante. O sea, que puede estar así siempre. Claro. El problema es que pensamos que todo funciona en términos absolutos. Decimos, si yo consigo el propósito, ya lo tengo hecho. ¿Ya? Pero esto es como si te dice el sol. No, es que yo salgo, me pongo y ya lo tengo hecho. Y ya no vuelvo a salir nunca más. Ya. ¿Tú te imaginas que el sol hace eso? Todos muertos, pasa mañana. Nosotros con nuestra vida lo mismo. Tienes que permanecer en movimiento. Total, no, está guay, está guay. Y a nivel de... quiero aprovechar que estás aquí, sobre todo, para saber qué es lo que deberíamos hacer, porque esto ya es como que nos va a resumir un poco todo, ¿vale? Antes de irnos a la última pregunta que me gustaría hacerte, es ¿qué debemos hacer para caer en una crisis existencial? Sí. Y en el caso de que esté en una, o que sienta que como que esté en una, ¿qué debería hacer también? Claro. Es que esto es terreno cenagoso, porque cada caso es único. Y no es un decir. Concretamente, en este aspecto es muy dispar las recomendaciones que se podrían dar a unas personas o dar a otras, ¿no? Pero en esencia, primero, honestidad. ¿A mí esto me va bien? ¿Yo realmente quiero esto? Yo cuando me levanto por la mañana y pienso en esto, ¿me siento bien o me siento mal? ¿Cómo me siento? ¿Qué he pasado por dentro? Si yo me siento mal, tengo que empezar a hacer cosas que me dan energía. Que me dan energía. En forma de felicidad, en forma de placer, en forma de lo que sea. Que me dan. Que siento que hay un movimiento. Que lo reste. Exacto. Y dejar de hacer aquellas cosas, dejar de tener esos pensamientos, esas emociones. Esas emociones no puedes evitar, ¿no? Te van a venir, ¿no? Pero dejar de tener esos pensamientos y hacer esos actos que me hacen sentir mal o que me quitan energía. Honestidad, regar lo que me da energía, quitar aquello que me quita energía. Vale. Es una persona que, o sea, como digamos, para evitar este problema, ¿no? Que decimos, para evitar sumar un montón de cosas que nos dan energía, lo que hablamos, ¿no? De reír, entrenar, hacer algo que realmente sí que nos gusta, eliminar todo eso, detectar eso que no nos gusta, sacarlo enseguida de la vida. Claro. Eso es lo que podemos hacer para evitar Para evitarlo. crisis que El problema tener. es que, claro, la cuestión es, ¿se puede evitar?
Bueno, yo no digo que se pueda evitar, sobre todo digo para medio evitar. O sea, como vamos a tirar a favor de nosotros una vida. Mira, el paracaídas absoluto es permanecer en movimiento. Nunca te pares. Si te pares, estás muerto. Sí, pero pues tú puedes, pero me refiero que tú puedes seguir en movimiento, pero hacia un lado negativo. O sea, sumar un montón de energía negativa, hacer cosas que no te benefician. Permanecer en movimiento significa que el movimiento que tú haces no va a favor de quedarte donde estás, sino que va a favor de ir haciendo cambios en tu vida. Compro comida distinta, quedo con gente distinta, desarrollo nuevos hobbies, tal. Mientras tú te mantengas ahí, en esa creatividad, si lo queremos llamar así, tú no vas a tener una crisis. Vale. Y la persona que ya está, Que ya está ahí. que está en ese punto de decir, vale, no puedo más, recomendaciones, ¿qué debería hacer? Yo la recomendación que diría es que busque ayuda. Vale. O sea, que deje de jugar al gato y el ratón consigo mismo, deje de jugar al solitario y empiece a buscar ayuda. Porque es que hay cosas de verdad que son muy complejas, muchísimo, que una persona las pueda conocer de sí misma para poder cambiar. Porque es que su propia mente está en contra de que lo vea. Claro, es que es lo que tiene que tener en cuenta, que al final es que tu cabeza en contra de ti. O sea, está ahí jugando. Y sobre todo, es que antes lo has dicho, de que no se busque esa terapia en la familia, ¿no? Porque si no, ahí ya entramos en bucle con todos y quizá... Tú no puedes convertir a tus familiares en psicólogos. Mal hecho. Les estás destrozando. Y cuando ya están destrozados del todo, ya no te van a poder ayudar. Y ahí es cuando de repente va a venir todo te va a caer todo el peso de la ley, ¿no? Toda la verdad acumulada, todas las mentiras que tú te has estado contando, de repente van a explotar. Y cuando eso explote, te aseguro que no vas a querer estar ahí. Entonces tienes que buscar ayuda para que esa persona te pueda hacer entender y hacer ver aquello que tú no estás viendo de ti. Sí, total. Para acabar, Sí. es una pregunta que quiero hacer a todos los invitados, una pregunta para el podcast, ya yéndonos un poquito ya de todo el tema, ¿vale? El podcast se llama El Poder del Saber, ¿vale? Y bueno, básicamente yo durante todos estos años, al final lo que he vivido, yo siempre analizo y pienso, digo, hostia, ¿qué consejos le daría yo a mi yo de 18 años? ¿No? Porque seguramente podría decirle muchas cosas que lo puedan ayudar. Pues justamente esa es la pregunta que yo tengo para ti, que después de todo este tiempo, con todo lo que sabes, ¿qué le dirías a tu yo de 18 años que seguramente le puede ayudar mucho en su vida y a muchos de los oyentes que nos están escuchando, o sea, que seguramente nos puede ayudar mucho? Pues yo lo que le diría es que no sea tan arrogante, Vale. que escuche más y que sea más flexible. O sea, que no sea tan inflexible con los objetivos, con las cosas, no, porque a mí eso me ha destrozado la vida, o sea, literal. Entonces, no os creáis todo este tema de las redes, de que si quieres puedes, de tal, mucho cuidado, escucha más, ponte a nivel, nunca te creas mejor que nadie, nunca te creas peor que nadie y conecta con quien verdaderamente eres, sé honesto. Oye, me gusta. Antes de irte, ¿dónde te puede conocer la gente? ¿Cómo puede contar contigo en el caso de que esté en un punto así raro o que quieran evitarlo o simplemente que quieran hablar contigo? ¿Dónde te pueden conocer? Pues donde estoy más activo es en Instagram, ¿Vale? @experto en personalidad. Perfecto. Bueno, igualmente lo dejaremos abajo ahí todo en la descripción y te podrán conocer. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos. Chao.